El diputado de Libertad y Refundación Giovanni Martínez justificó los gastos generados por concepto de viáticos por parte de los legisladores del Congreso Nacional hondureño actual y responsabilizó al Congreso Nacional pasado por los gastos carentes de transparencia, aunque cabe mencionar que los gastos del mes de mayo del Congreso actual ascienden a más de 13 millones de lempiras. Bueno, es que ha sido una conducta de los gobiernos anteriores, especialmente del Partido Nacional, que se dedicaron a saquear el erario público. Y no solo el Congreso Nacional, sino que casi todas las instituciones han sido totalmente saqueadas. El Congreso Nacional, el monto que se sacó general anda alrededor de 2.000 millones que se mal utilizaron, porque muchos de los dineros del Congreso sirvieron para darle trabajo a empleados personales de algunos jerarcas que han estado en el Congreso Nacional en la directiva pasada y la antepasada. Empleados que estaban al servicio de ellos y que nadie en el Congreso Nacional los conocía. Llegaron al Congreso cuando los llamaron y llegaron al Congreso a reclamar sus prestaciones, sin conocer ni tan siquiera las oficinas del Congreso porque estaban en otras actividades que no correspondían a lo que es el Congreso Nacional. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿quién del Partido Nacional ha hecho rendición de cuentas en el Congreso? Primera vez en la historia que se hace rendición de cuentas. Y todo lo que dejó montado el Partido Nacional paulatinamente se va desmontando, o sea que quedan efectos. Y le hablo a nivel nacional el montón de empleados que tienen y hay que pagarles prestaciones también. Y el Estado está maniatado porque ¿de dónde se va a sacar tantos recursos para pagar a toda esa gente? Imagínense pagarle prestaciones a diputados, a ministros, a viceministros. Algo inconcebible, pues. El diputado Martínez continuó justificando la partida de los viáticos de los diputados de los 18 departamentos, ya que hay congresistas que salen fuera del país, manifestó. Bueno, es que usted debe saber que los viáticos son para los diputados en los diferentes departamentos. O sea, al diputado se le da un salario y se le adicionan los viáticos que corresponden a las estadías de 3-4 días que se tienen en Tegucigalpa. Todo lo que es estadía, hospedaje, transporte y todo lo que implica la movilización interna ahí en Tegucigalpa. Entonces, o sea, la partida de viáticos siempre va a salir porque hay representantes de todos los 18 departamentos en el Congreso Nacional. De repente esas cifras que salen de esos diputados son los que han ido a representaciones a otros países, me imagino, ¿verdad? Porque hay diputados que han viajado, tengo entendido que hubo un viaje a Marruecos, han ido a algunos países de Europa, entonces por fuerza la representación del Congreso Nacional es fortalecida con el pago de los viáticos para esos viajes, pero ya son representaciones especiales que manda el Congreso Nacional, entonces ahí se tiene que por fuerza pagar ese recurso, ¿verdad? Entonces, de repente los diputados de Francisco Morazán y Cortés son los que más han viajado, ¿verdad? Que han ido a Europa, han ido, como le digo, a Marruecos, algunos han ido a Estados Unidos, pero en funciones y en representación del Congreso Nacional. Pese a algunos señalamientos de algunos sectores por los gastos de los parlamentarios, el diputado Martínez manifestó que este gobierno está en austeridad. Sí, está demostrado que el Congreso nuestro es un Congreso de austeridad, pues. No hay el despilfarro como la vez pasada. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora con menos recursos se está administrando. Solo los empleados del Congreso Nacional, con el total que se tenía, con un 60%, se está cubriendo todo el trabajo del Congreso Nacional. Eso le indica que había una contratación exagerada y que esa gente lo que hacía era hacer labores que no eran propias del Congreso. El asunto, se ha investigado otros casos, ¿verdad?, donde han habido derroche de dinero, digamos el caso de contrataciones que se han hecho. Ahí explicaban las contrataciones para el sistema de computación, las contrataciones que se han hecho para la cuestión del transporte para diputados, ¿verdad?, que les han dado, que se extralimitaron en contratar exageradamente unidades o vehículos para transportarse. Entonces hay una serie de acciones que al final lo que contribuyó es a hacer un presupuesto muy alto, oneroso,
que al final el pueblo hondureño tiene que pagarlo. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que minimizar los costos donde sea posible, ¿verdad? Porque no podemos nosotros estar como pueblo aguantando una carga tan exagerada en cuanto a salarios en el Congreso Nacional, ¿verdad? No, es que los gobiernos, fíjense que hasta en eso no fueron sinceros, porque ellos sacaban un portal de transparencia del Congreso, pero era para vender la imagen que todo era transparente, pero no daban el informe que correspondía, porque las comisiones que investigaron internamente era una exagerada cantidad de dinero y ellos hacían ver que la cantidad era menos. Entonces hasta en eso no fueron muy honestos pues en dar a conocer un informe real, un informe fidedigno que reflejara la realidad en cuanto a los recursos del Congreso Nacional. Ahora se está llevando tal como debe ser. Entonces por eso le digo que yo me siento orgulloso de este Congreso, porque dimos a conocer al pueblo hondureño la realidad del Congreso, cómo están los recursos, cómo se ha despilfarrado el dinero, y nosotros tenemos que todas esas cosas que nos hicieron bien, corregirlas y no caer en el abuso excesivo, porque al final, mire, Puskas, al final todos esos derroches de dinero que han habido, ¿a quién vienen a afectar? Es a la población. En conclusiones del diputado Giovanni Martínez, el despilfarro del gobierno nacionalista y la falta de transparencia, más lo que sucede en la actualidad mundial, hace que el gobierno de Xiomara Castro esté en austeridad, justificando que el gobierno pasado derrochó mucho más sin rendir cuentas que el que presenta el actual gobierno de Libre. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puskas Álvarez.